La Semana Santa hay una altísima demanda, siempre es histórico, en lo que ha sido todo lo que es específicamente Quebrada, pero todo lo que es la demanda turística hacia todo lo que es el norte y el resto de la Argentina, lo podemos ver en diferentes lugares, ha disminuido significativamente. Hay una baja generalizada, llamémosle, de casi un 30 a un 35% de ocupación fuera de lo que serían las temporadas concretas como Semana Santa. Y eso nosotros lo atribuimos a diferentes temas, a costos internos. La Argentina está siendo poco competitiva y evidentemente resulta mucho más tentador salir a vacacionar afuera, acá en nuestros vecinos, que quedarse en la Argentina, si los precios están mucho más baratos afuera. Eh, Habría que mejorar ahí algún tipo de política. Ustedes están viendo de hacer un pedido desde la asociación como para que se pueda bajar los costos. Bueno, lo que pasa es que evidentemente acá es todo un paquete, no es solamente, por más que se haga un pedido determinado, acá no es solamente el sector turístico, es decir, tenemos que trabajar porque nosotros tenemos una relación muy muy buena con el gobierno actual. Bueno, que trabajamos en conjunto y conjuntamente también a nivel nacional, no es solamente con un pedido que se pueda llegar a solucionar ese tipo de cosas. Esto es una cuestión de trabajar y ver la forma de que Argentina pueda volver a ser un poco más competitiva y, bueno, y ver el tema estrictamente de costos internos que haga la posibilidad de que se pueda bajar los precios de los establecimientos. Los índices de ocupación ahora notamos un pequeño repunte en función de lo que veníamos, pero es muy leve. No vemos una cosa más importante en el largo plazo, llamarle.
Vamos a esperar que este año se trabaje un poco más. Ha quedado mostrado que se hicieron muchas plazoletas, muchos parques, muchos paseos en Libertador. Ha anunciado por ahí lo más importante para mí ha sido y rescatar, anunciar también parte de lo que dijo el señor gobernador en su apertura de sesiones, en las obras que van a venir para las 40 hectáreas, un yacimiento para líquidos placuales. La verdad que eso sí nos hace falta, pero vamos a esperar de que este año sea mejor para todos. Vamos a contar con las últimas palabras en lo que ha aceptado que falta diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a seguir brindando las herramientas necesarias desde el Legislativo para que Libertador pueda estar mejor y sobre todo ver que no es ajeno a la vista de un intendente lo mal que está el país, lo mal que está la provincia. Ha dicho en sus propias palabras que hay una grieta muy grande en el país y ve que la gente está mal. Es lo que nosotros estamos trabajando acá en Libertador y bueno, esperemos trabajar en conjunto más allá de que sea un año político, para que Libertador, si no sea ajeno a esta situación, pero que la pase de mejor manera, como hicimos nosotros con la ordenanza impositiva, en no dar ese aumentazo que se pedía, sino de tratar de que el bolsillo del trabajador sufra menos, ¿no? Se va a dejar en Tumbaya ya todo lo que de alguna manera produce Bolivia y lo que produce Argentina. Acá, bueno, se ha anunciado también la presentación de una gema que se ha encontrado en Jujuy, el Zafiro Jujuy, que lo ha hecho justamente empresas de Bolivia que están explotando en la zona nuestra de Oromayo, de Mina Pirquita, de Rinconada. Así que bueno, va a ser la presencia y nos parece interesante porque abre otra expectativa en la producción, otra expectativa para el trabajo, porque también estamos firmando un convenio para instrumentar, ¿no es cierto?, el ensamble de piedras preciosas, en este caso en anillo, en cadenas, buscando de que también podamos producir y podamos tener comercialización. La idea es también que sea Purmamarca, que sea Tilcara, Humahuaca, la zona que se pueda tener como distribución, así que se abre una expectativa grande con la gente empresarial de Bolivia. Y en este caso va a ser en Tumbaya, ¿no?, la apertura de un museo para mostrarle a la sociedad, a toda la gente, qué es lo que se produce. ¿Ellos ya tienen experiencia y ya vienen produciendo piedras preciosas del lado boliviano, digamos? Sí, la verdad que tienen muy avanzado, Tarija con emprendimiento que se llama la Bolivianita, y han hecho presentación en todo el mundo y tienen con esto numerosas, en este caso, emprendimiento de gente que hace este tipo de ensamble. Nosotros queremos aprovechar porque Jujuy es rico en minería y tiene también numerosas piedras preciosas que puede mostrar, ¿no?, numerosas gemas, como le dicen ellos. La contención de los niños, la familia, de los jóvenes, cantidad de chicos, jóvenes que hay en todos los clubes de la provincia. Mucha gente que no conoce, pero las veces que los visité, la vida, la actividad que tienen, que desarrollan, es importante para que los clubes también aporten en cuanto al trabajo contra las adicciones, que yo creo que es la mejor manera de luchar. Por eso hay convenios con el Ministerio de Salud, con Desarrollo Humano. Así que bueno, trabajar fuerte con ellos, así que estamos este año profundizando el vínculo. La destinación va a ser más a la infraestructura, ¿no?, del club, ya que estamos comenzando con una obra de vestuario, una obra de baño, de mejoramiento del baño en el salón del club, así que bueno, nos viene muy bien, ¿no? Es un apoyo muy grande para los clubes, ¿no?, ya que todos los clubes generalmente se subsidian solo, ¿no?, con la cuota societaria y los bolsillos de los dirigentes.